Le preguntaría si primero ya tiene el Oro 2.0 en su teléfono, si sabe cómo moverse de país a país sin necesidad de tanta burocracia, tanto proceso, y si pasara algo muy complicado en el país y quisiera llevarse toda su riqueza, ¿en cuánto tiempo la podría hacer líquida y llevársela para otro país? Creo que le haría esas preguntas para ponerlo a pensar y decirle que la solución es Bitcoin. Lo escucharía, obviamente sería muy rápido, pero no le vendería como tal procesador de pagos ni tokenización, porque es algo que ellos ya, si es un empresario, lo tiene. Le preguntaría más bien sobre su soberanía. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Daniel Aguilar. Daniel es autor del libro La Reserva Estratégica de Bitcoin, emprendedor en tokenización regulada para levantar capital, procesador de pagos cripto fiat con integración local y proveedor de infraestructura white label para empresas que quieren entrar al mundo Bitcoin sin reinventar la rueda. Mientras muchos se quedan debatiendo el precio o las meme coins, Daniel está enfocado en lo que realmente mueve la aguja: capas de infraestructura, adopción corporativa seria, regulación inteligente que no mate la innovación y cómo los países y empresas pueden tratar a Bitcoin como un activo de reserva estratégico en lugar de especulación pura. Hoy vamos a hablar de todo eso y más, desde el próximo halving y el shock de oferta que viene hasta cómo se ve el mundo cuando las instituciones ya no dependen del precio diario, pasando por pagos reales con fiat on-ramp y tokenización de activos que ya está ocurriendo bajo reglas. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento y bueno, felicitaciones porque está siendo un éxito y sigo mucho tu contenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, claramente el éxito es, por un lado, porque le ponemos muchísimo proof of work y por otro lado, por la calidad de invitados que tenemos y la calidad de seguidores que tenemos que siempre interactúan y nos obligan a hacernos mejor día a día. Antes de arrancar hablando de esto, hacer esto y tener este éxito nos cuesta tiempo y un poquitito de plata. Por eso lo único que le pedimos de contribución, no le pedimos plata, no le pedimos satoshis, lo único que le pedimos es que se suscriban al canal, que dejen un like, que dejen un comentario. Y si para ustedes algún amigo, vecino, familiar, compañero de trabajo, compañero del club o enemigo creen que estos videos les pueden interesar, compártanselo porque de esa manera nos ayudan un montón a pintar el mundo de naranja. Ahora sí, arrancamos con la primera pregunta que le hago a todos. Daniel, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, fue en el año 2016. En ese momento yo me dedicaba a traer tecnología de China, ¿sí? Y a los que nos compraban la mercancía en China, nos empezaron a decir que si les podíamos pagar en Bitcoin. Entonces nosotros como que, bueno, empecemos a buscar quién nos puede vender el Bitcoin y que nos ofrecían un descuento si lo pagábamos en Bitcoin. Entonces ahí fue donde, digamos, entré al mundo, pero sin saber de Bitcoin. Nada, o sea, yo lo veía como una opción donde me salía más rápido y me daban un descuento. Ya luego, después de varios años, porque empecé a comprar y vender, sí, mucha gente me empezó a decir, bueno, necesito comprar, vender, intercambiar. eh, pero en ese momento la volatilidad del mercado era muy fuerte y nosotros lo llamábamos como la papa caliente. Llegó la papa caliente. ¿Qué significaba eso? Que me mandaban el Bitcoin en la mañana y yo necesitaba liquidar eso por pesos, sí, pero en ese momento Bitcoin estaba alrededor de los 250, $300 y uno veía que se caía, entonces uno le daba miedo, o sea, la incertidumbre, ese miedo, el desconocimiento total de la tecnología. Entonces, claro, al día uno podía hacer un margen muy interesante, estamos hablando de un 5, 6, 7, hasta un 10%, porque se valorizaba, pues entonces tú tenías más profit. Y luego ya después empecé a entender mucho más la dinámica sobre las wallets, empecé a eh, meterme en cuánta conferencia podíamos ver, no había tanto contenido como lo hay ahora, era muy escaso. Y en esa época estaba en furor el tema de las ICOs, ¿sí? Entonces, pues veíamos en ese momento como un casino, ¿sí? Como voy a entrar aquí a hacer dinero, pero lo veía como un casino, como apuestas. Obviamente no me había educado absolutamente nada. Se hizo dinero, pero también se perdió mucho dinero por estar ahí. Mejor dicho, no tuve
la fortuna de entrar al mundo de Bitcoin con una píldora naranja por alguien experto. No, no fue así. Entré primero al mundo negro, al mundo por debajo, al mundo donde habían muchas pirámides, estafas, o sea, el mundo negro, 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 ¿sí? Ya luego fue que en el 2000, antecitos de pandemia, hubo una conferencia en México de los anarquistas donde estuvo Roger Ver, ¿sí? Y ahí en esa charla en Cancún pude como entender mucho más sobre Bitcoin, sobre la tecnología, sobre la infraestructura, sobre las matemáticas. Ya no lo dejé de ver como una apuesta, sino como el futuro, como la libertad. Y bueno, pasaron muchas historias hasta que en el 2000 nosotros tuvimos un café en Medellín, se llamaba Mind Crypto Café. Y digamos como que ahí exponíamos todo el mundo cripto, ¿no? O sea, nos llegaban, digamos, propuestas de hacer conferencias, de hacer alianzas, y como que no estábamos seteados. O sea, todavía ahí, imagínate, pasaron 7 años y yo no había tenido la píldora naranja. Sí, o sea, veía el mundo cripto muy diferente como lo veo ahora. Pero ya en el 2023 sí me tomé la píldora. La píldora, gracias a Dios, me la dio mi socio, Daniel Marulanda, que él es el CEO de Troquera, y bueno, fue una capacitación intensa. Él fue uno de los patrocinadores del libro de Fiat Standard de Saifedean, y Seyfried, me sí. dijo, léete este libro, luego otro libro, y bueno, me llevó como por un proceso muy interesante, y desaprender es muy difícil, ¿no? Es súper complicado desaprender, pero bueno, lo hice con conciencia, lo hice con amor, con mucho respeto, y ahí entendí el mundo de los maxi, que yo al principio hablaba un poco mal de ellos, porque pues yo decía, pero ¿por qué nos sigan tanto? Cuando, oiga, sí, estamos cometiendo demasiados errores en esta industria, y bueno, soy como un reinsertado. A ver, todos tenemos nuestro camino. Creo que a mí me pasaba lo mismo cuando yo descubrí Bitcoin hace mucho tiempo, cuando era para pagar, para mandar pagos, para recibir pagos, y era, obviamente, eso era volatilidad extrema y no había el contenido que hay hoy, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay infinidad de contenido en inglés y hay contenido en español, bueno, no tanto como en inglés, pero hay. En aquel momento, estamos hablando año 2014, 2015, 2013, nadie sabía lo que era Bitcoin. Entonces, primero entrabas como esto, como vos, para mover dinero más rápido, más fácil, sin tanto costo, afuera del país. Después entró la movida de las ICOs, que era todo el tema del mundo cripto y demás, hasta que después, bueno, yo creo que nos hicimos maximalistas en la pandemia, y todos tenemos. O sea, yo creo que yo soy ultra maximalista, a veces soy muy tóxico, pero tengo mi pasado shitcoiner y yo lo hablo Gracias. abiertamente, no me pongo colorado, y creo que son cosas por las que uno tiene que pasar, son procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, total, o sea, así fue mi historia. Y, y bueno, pues la comparto para que las personas que van a entrar al mundo, a esta industria tan bonita, pues tengan mucho cuidado y no caigan en los errores, en las trampas que hay en el mercado, en narrativas muy excesivas de que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana con eso. Entonces, pues claro, comparto que perdí muchísimo dinero, eh, se perdió tiempo, que el tiempo es igual de escaso que Bitcoin. Entonces pues como que le digo a las personas, "Hey, no entren por el camino bonito, como por el tapete naranja que ya está muy establecido". Exactamente. Y contame de tu libro. Escribiste el libro Reserva Estratégica, perdón, de Bitcoin. ¿Qué te motivó a escribirlo y cuál es la idea central que trata la obra? Bueno, eso fue desde que empecé a seguir mucho a Michael Saylor. Lo conocí en una conferencia en Estados Unidos, y bueno, he venido siguiendo su proyecto, su empresa, y el liderazgo que él ha tenido en el mundo empresarial, pues ha sido, digamos, como una guía muy ejemplar.
nosotros aquí en Medellín, Colombia, pues tenemos, digamos, como cierto nicho de empresarios muy tradicionales, dueños de hoteles, dueños de empresas muy grandes, inmobiliaria, que es un sector en el que yo me dedico, y ellos es muy difícil que comprendan el potencial de Bitcoin. Entonces a mí me ha servido Michael Saylor como para hacer ese puente y conectarle y mostrarle los ejemplos y mostrarle lo que él ha hecho y ha convertido su empresa y que ellos empiecen a tomar de referencia, porque al principio nos veíamos como locos. Nosotros hicimos una junta eh, en el 2018, 19, les hablamos de cripto, de Bitcoin, a una junta directiva del banco muy grande aquí en Colombia. Y esa junta nos dejaron hablar 5 minutos. De una vez nos cortaron y nos dijeron, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, esto nunca lo van a regularizar y nos cerraron la puerta. Entonces nosotros decíamos, sí, nosotros vamos con nuestra pinta de un poquito nerds, un poquito locos, y entonces nos van a creer. En cambio, ya una figura como Michael Saylor, hablando de una reserva estratégica en Bitcoin, entonces nos van a creer mucho más. Entonces fue como una estrategia y ha funcionado. Nos han invitado a charlas, cada vez nos preguntan más, resuelven sus dudas, entran al mundo poco a poco y bueno, ha sido como una transformación en ese nicho en el que nos movemos especialmente. Totalmente de acuerdo. Que sos de los míos, ¿no? Porque yo soy un maximalista, pero yo lo banco a muerte a Saylor. Creo que lo que está haciendo Saylor, como bien decís vos, ¿no? Desde el punto de vista, no solo lo que está demostrando con Bitcoin, cómo su empresa pasó de tener $500 millones en cash en el 2020 a tener hoy arriba de 700.000 Bitcoin y 2.2 billones en cash de reserva estratégica, pero es muy criticado en el ambiente. Creo que es fundamental, porque como decís vos, si voy yo y trato de explicarle algo en Bitcoin, no lo va a entender, mientras que si lo habla Saylor, que es un empresario que tiene una empresa cotizando en bolsa, creo que lo van más a tomar más en serio. ¿Lo ves? Pero hay una disyuntiva. Muchos maximalistas lo ven como el enemigo a Michael Saylor. ¿Lo ves vos como el enemigo de Bitcoin o como el que va a impulsar el caballo de Troya para meter a Bitcoin dentro del sistema financiero global? Sí, es la representación de Satoshi en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Sí, o sea, se necesita demasiada fuerza, eh, carácter, sí, porque se la está jugando, es una apuesta, pero siento que la apuesta es segura. Sí, o sea, el conocimiento, las charlas, cuando yo lo escucho hablar, es impresionante la cantidad de gadgets que tiene en sus conferencias y el estudio que tiene el equipo detrás, que de hecho pensé que era muy grande, pero su junta directiva son menos de 10 personas quienes lo asesoran en el mundo de Bitcoin. Así que yo soy pro Michael Saylor, me gusta y aplico lo que él está haciendo. Totalmente, porque aparte lo bueno de que tiene Saylor es que obviamente nosotros no tenemos la billetera ni la capacidad de captar capital que tiene Saylor, pero lo que está haciendo Michael Saylor lo puede hacer cualquiera, desde el CEO de una empresa que cotiza en Total. bolsa hasta un verdulero. De hecho, hace un tiempo hablamos con un chico, que voy a dejar acá el link cuando lo edite, un argentino, que tiene una panadería y ahorrando en Bitcoin y pidiendo préstamos colateralizados en Bitcoin, pudo tener cash flow para comprar maquinaria y ampliar su negocio. Entonces, eso lo puede hacer cualquiera. Tu libro trata de explicar el fenómeno de las tesorerías corporativas. Sí, así es, nos especializamos en esa línea. Hablamos del DCI, como su complejidad, su técnica, lo queremos transmitir que sea de una manera muy sencilla y aplicable. No queremos como irnos a los tecnicismos. Recomendamos equipo de técnicos y empresas, inclusive como Blockstream, que nos ayuda, digamos, cuando ya hay una empresa que pasó su proceso y quiere hacer algo mucho más estructurado, algo mucho más formal. Eso nos ha tomado tiempo.
pero se logra y así lo estamos aplicando hoy en día. Ustedes están asesorando empresas en Colombia para que apliquen tesorería Bitcoin. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ustedes contactan a la empresa los contacta a ustedes? ¿Cómo guían a la empresa en el proceso de la tesorería? Bueno, hacemos reuniones corporativas donde van CEOs de empresas. Al principio el proceso es lento, donde les enseñamos qué es Bitcoin. Tenemos una charla de unos 45 minutos, una hora, le explicamos, ronda de preguntas. Ese es como el primer paso, ¿sí? Que es el Orange Pill. Ya luego tenemos un estudio donde mostramos ejemplos de empresas que lo están haciendo. Eh, Ahí luego viene el tema de la compra, cómo lo quieren hacer, si por medio de cuenta bancaria, tarjetas de crédito, o sea, ahí colocamos como todas las opciones, el long run, todo lo que tenemos a disposición para que ellos empiecen a hacer ya sus compras y enseñarles qué porcentaje. Al principio nosotros somos muy conservadores con ellos porque entendíamos que el miedo, ¿no? Entendemos la incertidumbre, la volatilidad del mercado, entonces les decimos que un 2, 3%, un 5% es algo sano para empezar a tenerlo disponible. Y mira, me pasó algo muy curioso, que al principio ellos veían como que esto era como comprar un apartamento, como comprar una propiedad, que tenían que tener mucho tiempo ahí bloqueado su dinero para ver futuras ganancias. Hay personas que han contado con mucha suerte, que entraron en el ciclo pasado y vieron como les explotó y les vieron los resultados y me llamaban y decían, quiero liquidar así sea el 50%. Nosotros les mandamos documentación para que vean el potencial a largo plazo, pero también le damos como la opción de que lo puede hacer en segundos y lo puede convertir a su moneda local. Y eso les ha gustado muchísimo, les parece genial, es gente muy adulta, son empresarios pues muy tradicionales y que ellos puedan tener eso como un ahorro disponible 24/7, que se pueden ir a cualquier parte del mundo, que pueden montar otra empresa en cualquier parte del mundo y volver a moneda local, eso creo que es algo muy ganador y hace que sea mucho más fácil que las empresas entren a la industria. O sea que ustedes abarcan absolutamente todo, desde el orange pileo, de darle la píldora naranja, de convencer al empresario, explicarle lo que es Bitcoin, a armarle una estrategia, explicarles cómo comprar Bitcoin, explicarle cómo almacenarlo y cómo moverse, ¿no es cierto? Hacen todo ese camino. Hacemos todo ese camino, así como tú lo dices, paso a paso. Espectacular. ¿Y cuál es la reacción de un empresario? Porque yo creo que los empresarios, yo me he topado con muchos, hay muchos que son muy conservadores y sobre todo hay empresarios que le han ido muy bien con su negocio y dicen, vos a mí no me vas a enseñar de qué forma tengo que hacer mi tesorería porque yo soy exitoso. Y Bitcoin lo que es una gran prueba de ego. ¿Cómo es la reacción de los empresarios ante esto o cuando vos le das una sugerencia una vez que ya están empezando a comprar Bitcoin? Ahí es donde utilizamos los ejemplos y las historias de éxito. Y una de esas historias de éxito que nos funciona mucho es Bukele. Sí, cuando hablamos de Bukele aquí en Colombia, pues es como, wow, un líder, ha cambiado el país, un revolucionario, tiene a su gente bien, tiene un país seguro y tiene su tesorería en Bitcoin. Él, muy juicioso, muy organizado, con todo su equipo, ha comprado Bitcoin casi que a diario y lo ha mostrado de forma pública y nosotros tenemos la información y les mostramos, mire, la tesorería que tiene Bitcoin, sin importar que el precio subió o bajó, lo está comprando, lo está ahorrando y es una tesorería muy importante. Entonces, eso ha hecho que las personas como que rompan esos paradigmas, ¿sí? Entonces nos funciona muy bien. De hecho, nosotros tenemos la empresa en El Salvador
y todo legal, toda la parte de compliance, eso les gusta mucho porque son muy tradicionales. Entonces, al principio, si yo les voy a querer hablar de, digamos, descentralización, que eso es el proceso y para allá va todo, y si tienes tus llaves, tienes tus Bitcoin, pero ese tipo de industria, ellos vienen acostumbrados 40, 30, 50 años con el mundo tradicional, donde tienen su usuario, su contraseña, y si se les pierde, pues llaman al banco y como que se sienten seguros. Nos ha pasado que al principio nosotros teníamos una wallet descentralizada donde 24 palabras y todo el rollo, y varios de ellos votaron las palabras y nos llamaron. Ya no, yo las apunté, pero se me perdieron. Y ese tipo de empresarios, pues que anda con la agenda muy apretada y todo el rollo, lo hacen creer como que uno era el responsable. Mira, usted tiene la capacidad para desbloquear eso. Y nos hemos metido en problemas, pero gracias a Dios, Mira. pues los hemos solucionado, y pues sí tenemos como un tacto, o sea, estamos en un momento de transición. Tal vez para la industria, digamos, del Internet o los programadores, o sea, ellos ya pasaron por ahí y son unos genios y espectacular, pero para la mayoría de personas no. O sea, al principio es miedo, incertidumbre, y toma un proceso, un tiempo en que ellos ya entiendan toda la estructura de Bitcoin, ¿sí? Entonces nosotros en esa transición los acompañamos en todo ese proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa cuando un empresario te dice, perdí mis palabras, recupéramelas? ¿Qué se piensa? ¿Que es como un banco? Que es como un banco, y ya lo empiezan a uno como a mirar mal, de que no, pero usted no me dijo como esa responsabilidad tan grande que tenía que hacer. Me ha pasado con amigos, ¿sí? Eh, y uno, pues, uno les dice, ¿no? Recuerda que en la charla les hablamos de la seguridad, de las 12 palabras, de la semilla, pero cuando ocurren que las cosas van mal, se olvidan de eso. Sí, Claramente. y queda uno como el responsable, y bueno, hay que trabajar en eso, y estar cada vez más precavidos. Que es que claramente eso quizá es lo más complejo, ¿no? Hacerle entender a la gente el tema de la seguridad, el tema de las palabras, porque a veces uno dice, sí, el password, bueno, se pierde el password, lo recupero de alguna manera, y entender eso de que Bitcoin es tu propiedad, es totalmente tuya, es totalmente, nadie te la puede quitar, tenés toda la libertad, pero por otro lado, tenés mucha responsabilidad. La libertad no es gratis y si perdiste tu frase semilla, estás en problemas. Sí, 100%. Tienes que tener la responsabilidad de poder apropiar tu tesoro. Y bueno, eso implica conocimiento. La barrera ahí es el tiempo de ellos, porque no están así como tan disponibles. Entonces todo el tiempo es rápido, estoy ocupado, Obvio. juntas, mil cosas en la cabeza. Entonces, claro, nos hemos adaptado a ese nicho, y bueno, sabemos que es un proceso hasta que ellos ya como que ven el potencial y ellos mismos lo empiezan a descubrir. A nosotros parece eso muy interesante porque listo, nosotros somos una puerta de entrada, pero cuando ya ellos entienden y tienen la mentalidad de hacerlo, ellos mismos te empiezan a mandar información. Oye, me están recomendando esto, oye, vi esta herramienta, vi esta tecnología, y uno funciona como de embudo, ¿no? Oye, esto es malo, esto es raro, esto es complicado, ¿no? Cuando te dicen y tú ya los tienes con Bitcoin, ¿sí? Y luego te dicen, no, es que me están ofreciendo otras opciones. ¿Qué hago? Esa es una opción tremenda, porque pues tampoco uno le puede decir como que cerrarle y decirle, no, solo Bitcoin, porque ellos igual tienen la curiosidad y lo van a querer hacer ellos por su cuenta, ¿sí? Entonces ahí uno le dice, vea eso, el resto, Bitcoin no, pero vea el resto como apuestas. Como que estoy viendo un partido, sí, y le estoy apostando a este equipo porque parece que va a ganar, pero sabes que lo vas a perder, sí, y si ganas, buenísimo, pero les decimos eso como para que entiendan que es como ir a un casino, y con Bitcoin pues estás asegurado, tienes tu oro 2.0, entonces para que no sean tan irresponsables.
Te hago una pregunta. ¿Ustedes trabajan con empresas solo de Colombia o en general de cualquier país de Latinoamérica o del mundo? Estamos en Latinoamérica, Europa, unos países de Asia y bueno, Estados Unidos no. No estamos trabajando con clientes aún de Estados Unidos hasta que pues como que se organice toda la parte de regularización y todo eso. ¿Y cómo es la regulación en Latinoamérica para una empresa? Porque, bueno, he hablado con la gente de Aureo y de Aureo Bitcoin en México y de Arcadia B, que es una tesorera de México. ¿Cómo es la regulación, por ejemplo, en Colombia para una empresa que quiere atesorar Bitcoin en su hoja de balance? Bueno, en Colombia aún no hay reglas claras, ¿sí? Aún todavía estamos en esas nubes grises, ¿sí? Dicen que para el próximo año o para finales de este año ya van a sacar unas leyes. Vamos a esperar. Si están a favor o en contra, no se sabe. Nosotros nos regimos por la ley de El Salvador. Sí, estamos regulados en El Salvador por la Comisión de Activos Digitales, por el Banco Central y por la Superintendencia Financiera de El Salvador. Tenemos licencia para operar servicios Bitcoin, sí, y procesador de pagos. Esa licencia la sacamos ya en el 2022, o sea, ya tenemos 4 años con esa licencia. Entonces, permite que tanto personas como empresas puedan comprar Bitcoin, puedan intercambiarlo por USDT o pueden intercambiarlo por moneda local en varios países. Por ejemplo, nosotros procesamos la transacción, tienen Bitcoin y quieren pasar a moneda colombiana, con nosotros lo hacen y el mismo día les llega a su cuenta de banco. ¿Sí? O en El Salvador también pasa igual, Costa Rica, en México también, en Perú, Filipinas, y así seguimos abriendo como ese mundo tradicional fiat que pues es una necesidad que nosotros vamos mucho a los comercios. Cuando uno entiende y se pone en los zapatos de los comerciantes, ellos pueden recibir Bitcoin, pero necesitan convertirlo a moneda, a su moneda tradicional para el pago de sus empleados, para el pago de proveedores, etcétera. Al principio nosotros éramos solo Bitcoin, teníamos todo el tema de las redes, Lightning, pero nos encontrábamos con muchas barreras, barreras de entrada, de que el comercio está muy ocupado, no entiende, entonces te decía, oiga, pero el tema de la volatilidad es como de las primeras objeciones que aparece en esta industria. Yo recibo un pago de $1.000 en Bitcoin, pero está a 60.000, mañana aparece en 50 o en 70. Eso me preocupa porque yo necesito pagar la mercancía. Entonces, ahí fue donde, eso fue hace como 2 años, que encontrábamos mucho esa objeción, mucha esa objeción. Nosotros vamos a la calle, vamos a los barrios, hablamos con los dueños de restaurantes, dueños de bares, dueños de concesionarios, y ese era como todas las objeciones como la mayor. Entonces, cuando colocamos USDT, que bueno, se lo programamos, entonces como que para ellos les hizo sentido estar en una moneda estable, ¿sí? Y pues la plataforma se ha venido como transformando día con día para ofrecer pues más soluciones, pero pues siempre pues nuestro cliente objetivo y nuestra visión es que lo que reciban en Bitcoin se quede en Bitcoin y que lo puedan ahorrar para muchos años. Sí, totalmente, porque esa es la idea. El tema es que cuando uno tiene un negocio, también depende del cash flow, también depende de que tiene que pagar empleados, o pagar impuestos, o pagar alquiler. Y aparte de el guardar Bitcoin, es el tema de la parte contable, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo, a los Bitcoiners no nos gustan mucho las regulaciones, pero vivimos en un mundo donde hay muchas regulaciones y generalmente las regulaciones conectadas con los impuestos y demás, si te mandás un problemita, podés tener muchos problemas muy grandes. Y vos trabajás dentro de marcos regulados. ¿Dónde trazás la línea entre la regulación útil y la regulación que termina siendo un control totalitario? Bueno, esa pregunta está muy interesante, nunca me la habían hecho, pero siempre nosotros explicamos en las charlas,
sobre el mundo centralizado y la descentralización. Eh, Bitcoin 100% nació descentralizado, nació libre, es un derecho para las personas, ¿sí? Y así debería mantenerse. Claramente, cuando tú vives en un país, en una ciudad, estás en el mundo centralizado. Entonces, pues, tienes que estar en los dos mundos. Mucha gente dice, bueno, pero ¿en qué mundo estoy? Tienes que probar los dos. O sea, no me voy ni al maximalismo, sí, pero tampoco al mundo muy centralizado. O sea, tienes que navegar los dos, entender los dos cómo funcionan. Si tienes un negocio y ofreces productos, ofreces servicios, pues claramente hay una retribución para el gobierno, porque también el gobierno te está prestando seguridad, te está prestando la localización, las vías que estén limpias. Bueno, eso en algunos países funciona muy bien, en otros no tanto. En Colombia hay mucha desigualdad en eso, pero bueno, tienes que también dar tu aporte, ¿sí? Entonces, cuando vendes un producto, emites una factura, ¿sí? Cuando emites esa factura, sin importar con qué medio de pago te hizo el cliente, pues ya está reportado. O sea, ni siquiera si yo te voy a pagar con Bitcoin, me están reportando, no. O sea, ya eso, el proceso pasó mucho antes. Cuando tú emitiste la factura, ya el gobierno sabe de que estás vendiendo algún producto, algún servicio, y pues lo tienes que conectar y tienes que liquidar pues esas comisiones para el gobierno. Pero el mundo empresarial ya eso lo entiende. De hecho, ellos son los primeros que te dicen, primero pasa por mi área financiera. Primero, antes de entrar al mundo, quiero que hables con mi equipo contable. Entonces, en eso ya estamos súper seteados, sabemos cómo es el proceso y al contador le entregamos todo el informe financiero. En qué momento recibiste Bitcoin, a qué tasa, ¿sí? Que ahí es donde muchos no lo entienden, ¿sí? A qué tasa lo recibiste y a qué tasa lo vas a convertir. Y ahí te aparece, digamos, la liquidación y pues si creció, si se valorizó, pues tienes que reportar que esa es una ganancia ocasional y si estás en pérdida, pues entonces ahí adjuntas la pérdida. Digamos, así lo manejamos, así a ellos les funciona, dicen, no me interesa, al principio lo ven como un nuevo método de pago, como PayPal, como Mastercard, como América, no les dice, listo, es un nuevo método de pago, que hay más de 500 o 600 millones de wallets, significa que por ahí puede estar el número de cantidad de personas en el mundo que pueden pagar con este activo. Entonces ya ellos se les abren los ojos y dicen es mundo turista, la capacidad es más grande. Entonces, claro, no me puedo perder la oportunidad de recibir esos clientes y perder ventas, que ahí es cuando uno les toca el bolsillo, que pueden perder nicho de mercado, que pueden perder ventas y ahí es donde se van, digamos, conectando con esa píldora naranja fraccionada. Totalmente, totalmente. Y los clientes, ¿qué porcentaje de clientes llegan con ideología bitcoiner y qué porcentaje llegan simplemente porque escucharon, quieren resolver un tema de pago, no quieren perder un nicho de mercado que es el nicho de los bitcoiners? ¿Cuál es la diferencia entre los porcentajes? Creo que el 90%, el que no sabe, el no lo entiende, ha escuchado algo por ahí y 10% el que ya vive en el mundo. De hecho, nosotros este año nos estamos concentrando en adquirir clientes nuevos, industrias nuevas, industria inmobiliaria, muy importante ahí, personas que no tienen idea, digamos, de esta industria, de qué es lo que pueden hacer, del potencial. Ahí es donde nos estamos concentrando y adquiriendo nuevos usuarios y colocándole múltiples herramientas e información nueva. Por ejemplo, hay algo muy chévere y es una alianza que tenemos con Mi Primer Bitcoin, sí, donde ellos tienen, digamos, una estructura educativa muy buena, sí, y tienen un diplomado, y ya cuando las personas, digamos, entienden, los llevamos a un diplomado para que se eduquen, sí, para que adquieran ya las habilidades, y me parece esa educación muy responsable porque ya ahí pueden hablar, digamos, de herramientas descentralizadas
muy importantes y ahí es donde ya se conectan un poco más con ese mundo. Sí, lo mismo con Plan B, estamos pues viendo todas esas herramientas que tienen, los cursos, los libros, etcétera, las películas, los documentales. Entonces como que les mostramos el panorama así en grande y también nos funcionan mucho las charlas presenciales. Los Bitcoin Day, hacemos uno cada mes en un comercio que esté aceptando Bitcoin. O sea, esa es la regla. Tiene que ser un café, un restaurante, un hotel. Por ejemplo, el próximo va a ser el 28 de marzo en un coworking en Medellín. Ya está aceptando Bitcoin. Entonces ahí son charlas de 10, 15, 20 personas. Le decimos al dueño del coworking o al dueño del restaurante que invite a sus amigos de los comercios alrededor, gimnasios, barberías, etcétera, para que ellos vean el impacto que va a tener Bitcoin en sus negocios. Sí, y les ponemos todas las herramientas, los colocamos en BTC Map para que ya los turistas vean, y eso es muy importante, que todos los Bitcoiners cuando tengan alguna necesidad de comprar algún producto o servicio, entren a la página, a la aplicación de BTC Map y vea qué hay alrededor. Y si no hay nada alrededor, es tu oportunidad de ir a hablarle. Exactamente. ¿Y cómo viene la adopción de los negocios? Ahí, bueno, estás en Medellín, me imagino. ¿Cómo viene la adopción de Bitcoin en los negocios de Medellín? Bueno, al principio fue muy difícil. Sí, al principio estoy hablando de hace 2 años, difícil, no veíamos la curva, nosotros teníamos el café, sí, en Provenza, en un sitio de muchos restaurantes, discoteca, y hablamos con la mayoría de restaurantes alrededor y les daba miedo. Les decía, no, ¿y qué va a pasar? La DIAN, me meto en problemas. Entonces, ahí esa época fue mucho de mucho testear el mercado, de por dónde les hablábamos, qué era lo que les iba a activar. Y de ahí tomamos la decisión de irnos para un barrio donde pasaban muchos turistas, pasan actualmente, se llama la Comuna 13. El que no conozca la Comuna 13 y ha estado en Medellín, se perdió medio Medellín. Tienen que volver a ese lugar porque tiene mucha historia, fue un lugar muy violento, fue un lugar demasiado difícil para la comunidad, pero cambió. Ya ahorita es espectacular, es una montaña así hermosa, tiene escaleras eléctricas y alrededor por lado y lado tienes comercios, pero así tipo feria, donde encuentras de todo, comida, encuentras las gorras, sombreros, camisas, chompos, o sea, eso es, mejor dicho, un centro comercial en la calle, pero tiene mucha cultura. Entonces, gente cantando rap, contando la historia de la guerrilla, contando la historia de los paramilitares, contando la historia que llegaron helicópteros y bombardearon ese barrio. Entonces, escogimos la Comuna 13 como el centro de la adopción Bitcoin, ¿sí? Y ahí armamos un equipo, una brigada educativa donde va comercio por comercio. Ya son en este momento alrededor de 15, 20 comercios que te aceptan Bitcoin, desde el café hasta merch, hasta cuadros, arte. Entonces se volvió como un punto neutral y ahí hemos estado haciendo charlas. Vamos 1 o 2 veces a la semana para preguntarles a los negocios cómo van, qué están vendiendo, cómo les ha ido, qué dudas tienen. Entonces al principio te decía, no, a mí no me han comprado absolutamente nada, pero después uno va, oiga, hice mi primera compra y se emocionan, y es chévere, y uno ya les dice, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, es importante brindarles las opciones. ¿Qué quieres hacer? No, quiero pasarlo a pesos colombianos. Listo, con un clic. No, lo quiero guardar en mi wallet fría, si ya saben, si me explico. Entonces ahí se van transformando y ya ellos mismos van sirviendo como de voz a voz para los otros comercios. Y importante colocarles dinámicas. Este año queremos hacer más eventos ahí, queremos llamar a la comunidad extranjera que vayan a los lugares que acepten porque se emocionan un montón cuando dicen vengo a pagar con Bitcoin. Entonces eso nos ayuda un montón a que crezcan, a que se vayan educando, a que les pregunten cómo van, a referenciarlos, a tomarles una fotico en redes sociales, hey, aquí reciben Bitcoin y bueno, es prender la hoguera, sí, ya de un momento a otro eso va a crecer exponencialmente. Totalmente. ¿Y cuál ha sido el onboarding más difícil que has visto de una empresa tradicional
queriendo integrar Bitcoin o Lightning? Bueno, creo que la más difícil es una cadena de gimnasios aquí en Colombia, muy grande, a la que nosotros vamos. Y esa cadena de gimnasios nos ha tomado un año, más o menos en el onboarding. Nos pusieron primero junta directiva, equipo de finanzas, todo el proceso y se convencieron de esta industria y aparte van a tokenizar su cadena de gimnasios. Están en este proceso sacando la licencia con la CENAC en El Salvador, pero ha sido uno de los retos gigantes que hay, que hemos tenido y que sabemos que cuando ya se publique va a ser súper ganador. También tenemos otra cadena de franquicias que es de juguetería para adultos, ¿sí? Y esa juguetería tiene muchos locales, creo que son más de 30 locales en Colombia y ya están aceptando Bitcoin y les ha ido muy bien. De hecho, ellos nos llamaron y nos dijeron, oiga, en ese experimento, porque así lo llamamos al inicio, ¿no? O sea, es un experimento, puede que nos vaya muy bien, puede que vendan algo o puede que no vendan nada. Pero a ellos les ha ido tan bien, muchos extranjeros están comprando sus jugueticos y ya nos pidieron que le hiciéramos el onboarding a todo el equipo en todas las sedes en Colombia. Está en BTC Map, por si a alguno les causó curiosidad, y hacen domicilios. Espectacular. Y me imagino que las cosas a domicilio van de manera muy discreta. No ponen el nombre de la tienda ni nada, ¿no? Te llega una bolsita negra. Bueno, yo conozco gente, yo vengo como es, del mundo del marketing de afiliados, de internet marketing, de digital marketing, y hay un subnicho que es el nicho de adultos que estaban con la webcam, que vendían cosas para adultos y demás, y mucha de esa gente que yo conozco de ese nicho son bitcoiners, porque estamos hablando 2013, 2014, ellos no podían procesar las tarjetas de crédito, no le aceptaban Ajá, pagar por o una webcam o por... Tengo un amigo que tiene un blog que vende juguetes, cosas para adultos. Y cómo es, y la única forma que tenían de cobrar era con Bitcoin. Y mucha gente cobraba con Bitcoin y hoy son gente de muy buen poder adquisitivo claro. porque fueron guardando esos Bitcoin de casualidad, pero vienen del mundo de los adultos, ¿no? Porque en ese momento no se podía cobrar en ese tema. Y bueno, y hablando de Lightning, Lightning versus Liquid, ¿cuándo usar cada uno y cómo ves la relación entre esas dos capas en los próximos 3 a 5 años? Bueno, Lightning Network, pues ha sido un éxito. Nosotros desde que lo integramos ha sido de las redes que más se utilizan y pues las que más recomendamos para micropagos. Funciona súper bien. Y a mí Liquid me encanta, o sea, no sé, es como la admiración también que le tengo a Adam Back y a su empresa, que estoy súper conectado con ellos, viendo todo el proceso. Nosotros fuimos una de las primeras empresas en integrarnos con Liquid Network. Nos cogieron incluso de conejillo de Indias pues nos salió súper bien, estamos súper integrados. Hicimos unas conferencias con ellos el año pasado, vinieron, estuvimos aquí en el Hotel Dan Carton y se hizo una conferencia junto con Bitfinex. Eh, Todavía no estamos en el punto en que ya tengamos cantidad de transacciones, todavía no está pasando eso, pero creemos de que eso va a llegar el momento y la tendencia. Y algo que estamos promoviendo es los contratos inteligentes con Liquid Network. ¿Sí? Una vez ya la empresa tenga la licencia para poder emitir tokens regulados, les ofrecemos la infraestructura de Liquid. Sí, lo tenemos en nuestra plataforma donde pues se puede hacer todo muy bien para que esos tokens salgan en la cadena de bloques más segura del mundo, que es Bitcoin, sí, con toda la infraestructura de Liquid. Entonces es algo que también este año le queremos trabajar bastante fuerte y bueno, tengo de hecho un amigo de aquí en Medellín.
que trabaja en Blockstream y bueno, tengo pendiente una reunión con él porque me habló que venían unas integraciones tremendas y que estaban evolucionando muchísimo y que teníamos que reunirnos. Así que bueno, muy contento por esa expectativa que hay. Espectacular. Bueno, veo que somos muy parecidos en cuanto a nuestra filosofía de Bitcoin, porque yo también soy un gran admirador de Adam Back. De Qué hecho, bueno. tengo la anécdota que, bueno, en el año 2023 yo viajo a Riga a un evento, al Honey Badger, a una conferencia, y el último panel era 100K when. Estamos hablando 2023, Bitcoin estaba a 100K, a 30K en ese momento. Y Adam Back tira sólido, ¿no? Antes del halving. Y estuvo cerquita. Y me acuerdo que estábamos tomando un café y nos pasa por al lado Adam Back y se sienta ahí al lado nuestro y se Sí, pone a tomar un café al lado nuestro. No le hablé porque yo no soy así de ser, no era, mi papá era todo lo contrario. Si hubiera sido mi papá, lo iba, lo saludaba. Y en Lugano, en la conferencia de Lugano, sí le pude hacer una micronotita preguntándole un par de wow. cosas. Es un personajazo. Pero también hay mucha parte de la comunidad de Bitcoin que lo rechaza. Eh, ¿Por qué crees que la comunidad maximalista tiene tanta mala idea de este esta nueva ola de Bitcoin como tesorería y se la agarra con Saylor, con Adam Back, con los ETFs? Bueno, yo soy como tu papá, que yo tan pronto lo vi, fui corriendo y le pedí foto, le pedí autógrafo y un personaje, o sea, tremendo lo que él ha hecho por esta industria y por esta tecnología. Y sabes qué, y también porque he hablado con su equipo. Es una persona con demasiados principios, demasiados valores, pero también con una mente muy creadora. Sí, me decía un amigo que trabaja con él, me decía, él puede que esté en otro país, pero si hay una reunión, 4 de la mañana para él se conecta. Sí, y está, digamos, como empoderando al equipo y está pues en otro nivel. Es una persona muy conservadora, pero también, digamos, muy extremo en algunas cosas. Pero me parece que lo que está haciendo a él, yo pues obviamente lo comparto y estoy de acuerdo con él de no hacer lo que se quiere proponer y pues obviamente tiene mucha gente detrás que son personas que tal vez solo, es que no sé cómo decirlo porque nos van a tirar hate. Pero Que nos tiren todos cuando, los hate que quieran, ¿eh? Acá sí, vos podés decir lo que quieras, que tiren todo el hate que quieran. A ver, aunque no esté de acuerdo con vos, yo te banco, pero en esta estoy recontra de acuerdo. Lo que vas a decir seguro estoy recontra de acuerdo. Así que tiren todo el hate que quieran. Yo me la banco. sí, bueno, no, cuando hay grupos de maximalistas que tienen su propia idea, son muy cerrados, se bloquean y parten de la idea y no permiten de que las nuevas ideas se quieran conectar y si no están de acuerdo, se cierran, se bloquean. Ya nos ha pasado hasta en charlas en El Salvador, se bloquean, se paran de la mesa y se van. Y eso no está bien para esta industria. O sea, si yo sé que la tecnología de Bitcoin no ha crecido, se ha desarrollado tan rápido, es por esa cantidad de nodos que la protegen y eso está muy bien, pero tiene que escalar, ¿sí? Tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Lo de Liquid es algo que se ha venido escuchando hace muchos años atrás y ahorita es una realidad, pero hubo muchas peleas también con eso. Que cómo así que vas a crear tokens en una red, eso para qué, y y te tiraban tanto hate que, bueno, ya está bien, todo está evolucionando y si vamos a hacer que la red de blockchain esté más segura, que tenga más transacciones, que tenga más velocidad, pues ¿por qué no? Entonces, eso, eso es lo que yo pienso. Sí. Totalmente, ¿no? Y como nosotros decimos siempre, yo lo veo más del lado económico, financiero. Eh, Bitcoin hoy estamos en 1.5 trillones de dólares de market cap. Para que Bitcoin sea masivo, tiene que llegar a 20, 30 trillones, por lo menos igualar al oro. Y de la única forma que
tenemos que llegue a eso es con capital institucional. Por ende, Así es. tenemos que atraer el capital institucional, no sacarlo a patadas. Y yo también tengo discusiones a mí me gusta llamarlos el maximalista de paladar negro. En Argentina le Está bueno. decimos el de paladar. Nosotros somos futboleros, yo soy futbolero. A ver, soy argentino, obviamente. Es muy raro que un argentino no sea futbolero y nosotros le llamamos el futbolista de paladar negro o el hincha de paladar negro a ese que le gusta que su equipo juegue al juego bonito. No le importa que el equipo gane o pierda, solo le importa que el equipo juegue bien al fútbol. Si gana jugando mal, se enoja. Yo soy todo lo Sí, contrario. Yo quiero que qué mi buen equipo ejemplo. gane. Yo quiero que Bitcoin llegue. A mí no me importa si mi equipo gana con un gol con la mano, con un gol en el último minuto. A mí no me importa. Yo quiero que mi equipo gane, porque ganar es lo único que importa en el deporte y en muchas cosas. Entonces, yo lo que quiero es que Bitcoin llegue a cada vez más gente y que la hiperbitcoinización, mi punto de vista de la hiperbitcoinización, no es que vayamos al supermercado y paguemos con satoshis. La hiperbitcoinización es que todo el mundo use Bitcoin sin darse cuenta que está usando Bitcoin o sin saber que está Bitcoin por atrás. Obviamente va a haber una gran cantidad de gente que vamos a entender Bitcoin y vamos a ser los más beneficiados. Pero el resto de la gente que no quiso entenderlo se va a beneficiar indirectamente. Es como Internet. Nosotros estamos hablando en una teleconferencia, vos en Colombia, yo en Hong Kong, probablemente, al menos yo, no sé vos, ninguno de los dos sabe cuál es el mecanismo por el cual se transmiten las imágenes, pero sin embargo lo estamos usando y lo estamos beneficiando nosotros y toda la gente que nos está viendo. Entonces, yo voy por ese lado. Yo quiero que Bitcoin llegue a cada vez más gente y la única forma es aumentando el market cap y con capital institucional, por eso banco a todo eso. ¿Y crees que Oye, con todo sí, qué pena, es que me causó curiosidad todo lo que me estás diciendo, me gusta mucho, voy a adaptar varias cosas de lo que dices en mi diccionario. Y te quería preguntar, ¿cómo es la vida en Hong Kong? ¿Y qué tal el tema de la adopción de Bitcoin en Hong Kong? bueno, a ver, la vida en Hong Kong, hace 10 años que vivo en Asia. Yo viví 4 años en Bangkok y 6 años en Hong Kong hasta ahora. Y la verdad que me encanta Asia. Hong Kong, la vida es muy buena. Tiene un punto en contra que es el tema de los departamentos, del lugar para vivir. Yo vengo de Buenos Aires, donde nosotros vivimos en lugares grandes, en casas grandes, de las afueras de la capital. Yo no soy de la capital de Buenos Aires, de Argentina, yo soy del Gran Buenos Aires, que está pegadito. Entonces, yo me crié en casas grandes, con patio, con parrilla, el asado y demás. Acá en Hong Kong los departamentos son muy chiquitos y son caros. La vida en general es buena, obviamente por otro lado tenemos seguridad extrema. Yo puedo, en todo Asia, no solo en Hong Kong, yo puedo salir a caminar a las 2 de la mañana que no me va a pasar nada, me muevo en MTR. Y la adopción de Bitcoin en Hong Kong, hay mucho shitcoinerío. No es muy bitcoiner, porque claramente Hong Kong, como todo el primer mundo, no tiene el problema que tenemos nosotros en Latinoamérica de la inflación, de la transferencia de dinero y de todas esas cosas. Acá en Hong Kong no hay problema, todo el mundo está bancarizado, todo el mundo tiene tarjeta de crédito, todo el mundo va al supermercado y paga con el QR code de Alipay, que está conectado a su tarjeta de crédito. Entonces, como no tiene los problemas que tenemos nosotros en Latinoamérica, no está forzado a adoptar una moneda mejor. Acá la inflación es muy baja. Vuelvo a repetir, la bancarización es muy alta. Los bancos son, entre comillas, seguros, no como en Argentina que nos han robado la plata varias veces. Entonces no tienen todos esos problemas y ven a Bitcoin como un activo más. Ven a Bitcoin como comprar acciones de Tesla o de MicroStrategy o de JP Morgan o de Google. Entonces, y hay mucho shitcoinerío porque se pone todo en la misma bolsa. Hay una pequeña comunidad de bitcoiners, pero no es tan fuerte la adopción de Bitcoin acá en Hong Kong. Pero bueno, eso. Hay ETFs de Bitcoin, pero yo no puedo comprar los ETFs de Bitcoin Okay. porque tengo que ser inversor, no sé qué corno, así que nada, pero la adopción parece muy fuerte la adopción, pero no es muy fuerte. Hay gente que tiene Bitcoin, pero
no son bitcoiners, sino que es una parte más del portfolio. Ahora me voy de viaje y quiero empezar a ver cómo es Bitcoin en otras regiones de Asia, donde sí Bitcoin se necesita más, como por ejemplo Tailandia, Hola. como por ejemplo Indonesia. ¿Me escuchás? Ya, ya, ya. Sí. ¿Me escuchás? Como por ejemplo Indonesia, Filipinas y demás, pero acá en Hong Kong es como que no se necesita y se toma como un activo más. Eso es. No sé si responde tu pregunta. Sí, súper bien, gracias, qué bueno, qué buenos datos. Sí, yo creo que ahí es donde los países latinos, donde sí sufrimos mucho de la inflación, vemos a Bitcoin como esa gran salida y puede que la adopción sea mucho más mayor por la necesidad. Entonces, qué bueno esos datos, interesante. ¿Me ibas a preguntar algo? Claro, no, yo lo que te cierro con esto, claro, yo descubrí Bitcoin. Mi primer contacto con Bitcoin es en 2011, porque yo tenía Wow. que recibir dinero de afuera del país y mandar dinero afuera del país, porque estábamos con el tema de marketing online y no sabíamos cómo mandarlo en Argentina, porque en esa época teníamos, pues estaban los Kirchner, era todo un bardo, un desastre, y estábamos usando PayPal, que cada 2 por 3 te bloqueaba las cuentas, y estaba la opción está esto que se llama Bitcoin, que es como PayPal. Y bueno, y ahí lo descubrís. Entonces, acá en Hong Kong yo puedo mandar dinero afuera sin ningún tipo de problema y puedo recibir dinero sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué me voy a pensar que tengo que convertir el dinero en una moneda digital y mandarla y es todo una fricción cuando puedo mandar directamente el dinero? Entonces, yo creo que la fricción que tenemos en Latinoamérica nos hace más bitcoiner que en otros países. La pregunta que te quiero hacer ahora es, BlackRock y otras instituciones, o sea, entramos en la era de la adopción institucional de Bitcoin, ¿no? Primero fueron los cyberpunk, después entraron bien el retail y ahora estamos en la era de la adopción institucional. ¿Crees que estamos pasando de una fase especulativa a una fase de infraestructura financiera donde Bitcoin es la base? Sí, 100%. Y a mí me parece que la especulación depende de uno cómo la maneje, pero puede ser algo muy positivo. O sea, ese puede ser como el detonante para tomar esa decisión a entrar a este mundo. Porque, a ver, las personas que ya tienen un dinero y quieren invertir es porque quieren ganar dinero, ¿sí? Y si lo vendemos también como algo muy estable, pues para eso van a tener miles de opciones. Entonces, para mí, la volatilidad es el juego a favor de Bitcoin, ¿sí? Del potencial a largo plazo. Tú dijiste algo interesante y es que ves a Bitcoin por encima de $1 millón y esa volatilidad nos va a llevar allá, ¿sí? Pero también vamos a ver precios muy altos y precios bajos. Entonces, eso va a favor y obviamente estas instituciones gigantes que deben tener miles de robots y inteligencia artificial para adivinar y apuntarles esos precios, eh, pues no, el retail, el empresario tradicional que no está tan adinerado, pues les enseñamos el DCI y con ese nos vamos. O sea, con ese no le estaba apuntando al precio ni al más bajo ni al más alto, pero con una estrategia muy clara, muy definida, que mínimo vivan unos 5 años en esta industria y que luego nos sentemos y bueno, nos inviten a algo muy interesante que seguro van a estar muy felices. Totalmente, totalmente. Y es que, como decimos todos, la volatilidad es el precio que tenés que pagar para ir a la luna. A ver, si querés viajar a la luna, te tenés que fumar el golpe del Artemis en la espalda, la ingravidez y toda la cosa que pasa. Entonces, y en algún momento vas a estar mal. Entonces, creo que la volatilidad es lo que nos va a llevar a 1 millón. Yo no dudo que Bitcoin va a llegar a 1 millón, pero como todo. Bitcoin va a llegar a 1 millón y después va a caer a 600.000 o a setecientos Uf, mil sí. y van a salir los de las cuevas diciendo que Bitcoin se va a cero de nuevo. Pasó y va a pasar siempre, va a ir a 1 millón, va a ir a 10 millones, es inevitable porque cualquiera que sepa hacer cuentas, operaciones matemáticas de escuela primaria, se tiene que dar cuenta que Bitcoin es inevitable que valga cada vez más. Y si fueras asesor de un país mediano de Latinoamérica con inflación crónica,
¿qué estrategia le sugerirías? ¿Qué recomendarías para un país con inflación crónica? ¿Qué estrategia de Bitcoin recomendarías? Eh, Primero lo que haría es no ponerle trabas a los extranjeros que quieren invertir en el país. Aquí si una persona se enamora de Medellín y quiere comprar una propiedad, tiene que hacer una cantidad de documentación, procesos, bancos que tan pronto el inversionista ve esa cantidad de procesos y trabas, se frena y se va. O sea, no estamos teniendo esa inteligencia para poder recibir esos fondos. Colocaría todo en blockchain, lo que más pudiera, esas serían mis propuestas, y que parte de los impuestos, de todo el dinero que está recogiendo el país, directamente se vaya para una tesorería de Bitcoin. Si estoy recogiendo X cantidad de millones, un 5%, no cuentes con eso. No cuentes con eso y vamos a tener una reserva muy grande, muy sólida. Colombia es un país que tiene una gran riqueza de minerales, ¿sí? Oro, petróleo, ¿sí? Pero puedes creer de que esas riquezas minerales en el Banco de la República no representa absolutamente nada. Creo que son menos de 3 toneladas de oro que tenemos. O sea, llega a pasar un problemita con algún país, o sea, ya viéndolo como empresas, y no tenemos cómo defendernos. Entonces, tenemos que pensar en una riqueza más asequible, más fácil y más barata de custodiar. Cuando aquí un dato que lo tengo fresquito y es, por ejemplo, Panamá. Panamá tiene que importar dólares, una cantidad importantísima de dólares, papel físico, porque todo el dólar que está llegando a Panamá en menos de 6 meses se va para otros países. ¿Sí o qué? Y no sé la cifra exacta, pero es un número importante donde cada 6 meses Estados Unidos tiene que hacer los dólares y mandarlos para Panamá. ¿Tú te imaginas el costo, el custodial, la seguridad, el transporte? Imagínate eso cambiarlo Bueno, por Bitcoin. yo el otro día le pregunté a ChatGPT, o no, a Grok, ¿sí? ¿Cuánto costaba mover $1 billón en oro de, por ejemplo, Argentina a Inglaterra? Y creo que costaría, entre seguridad, viajes, seguros y demás, alrededor de $15 millones. Wow. Mientras que mover $1 billón en Bitcoin, aparte el tiempo que llevaría, ¿no? Es Sí, sí. inmediato y dependiendo cuán congestionada esté la red, podés pagar nada, centavos, o un poquito de dólares. Creo que me dijo, creo que unos $10, $15 como mucho, para mover $1 billón en forma inmediata de un punto A un punto B con Bitcoin. Por eso creo que es lo que viene. Y si tuvieras el elevator pitch, ¿no? Uno siempre habla del elevator pitch cuando tenés un inversor en un ascensor por un minuto y le tenés que vender la idea. Si tuvieras 60 segundos con probablemente el empresario más rico de Colombia o el más influyente en un ascensor, ¿qué le dirías para convencerlo que adopte Bitcoin como reserva estratégica de su empresa, como está haciendo Saylor? Le preguntaría si primero ya tiene el oro 2.0 en su teléfono, que si sabe cómo moverse de país a país sin necesidad de tanta burocracia, tanto proceso, y si pasara algo muy complicado en el país y quisiera llevarse toda su riqueza, ¿en cuánto tiempo la podría hacer líquida y llevársela para otro país? Creo que le haría esas preguntas para ponerlo a pensar y decirle que la solución es Bitcoin. Lo escucharía, obviamente sería muy rápido, pero no le vendería como tal procesador de pagos ni tokenización, porque pues es algo que ellos ya, si es un empresario, lo tiene. Le preguntaría más bien sobre su soberanía y le preguntaría que qué pensaría sobre Bitcoin.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y te quiero hacer una preguntita al margen de todo lo que venimos hablando ya para ir cerrando. Publicaste recientemente sobre que faltan 700 y pico de días para el próximo halving. Eh, ¿Es importante ya empezar a pensar en el... ¿Es temprano todavía para empezar a pensar en el halving? ¿Y qué efecto puede tener este halving en lo que viene? Porque va a ser un halving diferente, donde tenemos empresas que están comprando Bitcoin a mansalva, eh, actores institucionales, países quizá. ¿Qué diferencia puede tener este halving respecto de los anteriores? Bueno, que en este vamos a tener una adopción multiplicada por 10, que vamos a tener ya miles de empresas con resultados positivos, que vamos a tener miles de usuarios viendo la libertad de Bitcoin, viendo ese caramelito, ¿sí? Disfrutando de ese beneficio y nos imaginamos un concierto. O sea, queremos hacer un evento muy grande, así como los que uno ve en Lugano, así, o sea, algo muy importante en Medellín, en Colombia, porque hay muchas personas que se han perdido, digamos, de los ciclos anteriores y siempre habían querido estar. Y un termómetro que siempre vaya a estar, por más que digan que los ciclos se rompieron, pero el termómetro es matemática, o sea, son reglas. Se va, se va a poner a la mitad la recompensa y ese cambio es grande. O sea, nomás por respeto al código hay que festejar, sin importar el precio. Sin importar el precio, es un respeto, es una fiesta. Nos imaginamos algo muy grande y la adopción, pues tremenda. O sea, nosotros no estamos especulando con el precio. Nosotros estamos trabajando por crecer la cantidad de comercios en adopción, por crecer las tesorerías en empresas aquí en Colombia. Y así no tienen que ser empresas. Si apenas eres un emprendedor, eres un profesional independiente, con empezar con $10 en Bitcoin todos los meses o cada 15 días, ya sos parte del 1% del mundo. Entonces hay que Totalmente. hacerlo. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. A ver, dijiste que la adopción se va a multiplicar por 10 para el próximo halving. Si se multiplica por 10 la adopción, vamos a tener 15 trillones de market cap y Bitcoin va a estar 600.000, $700.000. ¿Lo ves posible para el próximo halving? No, 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 no. Yo lo dije en nuestros KPIs. O sea, Ok, ok, ok. que ojalá todos pudieran trabajar y si tienen una meta, por ejemplo, nosotros estamos con metas, queremos 400 comercios para este año recibiendo pagos en Bitcoin. Pero eso lo queremos multiplicar por 10. Es un resultado Ahora sí. que nosotros podemos controlarlo, podemos medirlo, podemos testearlo. Pero tú te imaginas si eso pasara con todos los bitcoiners, que hiciéramos ese trabajo social, porque muchas veces se ve retribuido de inmediato por ese trabajo, por ese Orange Spirit. Por eso te felicito por lo que estás haciendo, el trabajo duro, ¿sí? Porque esto está haciendo que se despierten más mentes. Y si eso logramos, pues el precio ya es indiferente. Va a pasar, sí, puede que pase en este halving, pero y si pasa en el otro, la vida no te va a cambiar de un momento a otro. Vas a seguir viviendo tranquilo. De hecho, sabes que algo que me gusta de Bitcoin, que me cambió a mí por completo mi mentalidad, es la preferencia temporal, de que cada vez quiero ser más cuidadoso y disciplinado con mis números, con mis finanzas. En el anterior sistema, como que le caía un peso a uno y ya lo tenía que gastar, lo tenía que disponer, lo tenía que soltar. Entonces es volver a tener esa mentalidad a largo plazo. Sí, y no piensen en el precio. Vamos a llegar a esos 600.000, sí. En este o en el otro halving o en el otro, no importa, va a llegar. Totalmente. Y para ir cerrando también, otra preguntita más. eh, ¿Crees que para el próximo halving o para el otro o para fin de esta década vamos a tener más países haciendo reserva de Bitcoin como El Salvador? O sea, comprando activamente. Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos en conversaciones con otros países.
que están muy alineados con la estrategia de Bukele, de El Salvador, y vemos unos países que sí lo van a hacer y otros países que no. O sea, pienso que con otros dos países que se sumen, ahí todo viene en cadena, ¿no? Porque, claro, muchos dicen, no, salvar un país pequeño, controlable, pero están viendo los números, o sea, es importante, ¿por qué no hacerlo? Pero con que otro país se una de un tamaño mucho más grande, se viene así, en escala, tan, uno tras otro. Y bueno, de Estados Unidos igual, pues está haciendo cosas muy, muy interesantes, lo que va a pasar en Texas también. Ellos mismos nos están colocando el ejemplo, sí, de su reserva estratégica, pero pues pensé que iba a ser más rápido y les ha tomado un proceso muy grande y bueno, la burocracia que hay allá también es importante, pero ese ejemplo yo estoy casi con los ojos abiertos esperando que eso suceda en Estados Unidos, no más con Texas. O sea, no tenemos que hablar ya de un país, hablemos de un estado, de Texas, que ya lo aprueben público, hermano, nos vamos a la luna, sí o sí. Exacto, no, aparte de Texas, estamos hablando de que Texas es un estado que tiene como 40 y pico de millones de habitantes, que el PBI está creo que entre los top, si lo tú consideraras como un país, sería creo que top 20 en PBI, una cosa de locos Texas. O sea que es como si lo adoptara un país G20, que haría algo muy fuerte. Y bueno, para cerrar, dos preguntitas más. La primera, hemos hablado, pero quiero ir de nuevo un poquito más allá. ¿Cómo es el futuro de Bitcoin? Integrado en las empresas, integrado en sus procesos financieros, integrado en pagos, remesas, créditos. Lo veo integrado perfectamente en créditos. De hecho, eso me parece genial y ya lo están haciendo algunas empresas. Y veo integrado en la conciencia del ser humano al ahorro, al respeto por el tiempo. Totalmente, totalmente. Y la última, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? ¡Wow! ¡Qué preguntaza! Le preguntaría que que ¿cómo hacemos para vivir hasta el año 2140? Ya lo debes saber. Yo creo que él va a vivir todos esos años. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos para vivir hasta el 2140? Eh, Creo que también va a ser un gran momento, es el 2140 cuando se mine el último Satoshi y bueno, y veremos cómo está el mundo para esa época. Bueno, Daniel, te agradezco por tu tiempo, ha sido un gran placer hablar con vos. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Muchas gracias, nuevamente felicitaciones. Me pueden contactar como Daniel Aguilar. La fundación que tenemos se llama Satoshi Team. Estamos en Medellín, Bogotá. Estamos haciendo adopción de Bitcoin. Estamos apoyando toda esta red. También si las personas quieren venir a Medellín, necesitan un guía, les podemos ayudar, llevarlos a sitios muy chéveres. Si quieren hacer conferencias, que quieren hacer Orange Peel, no sé, o sea, como que estamos prestos al servicio, entendemos muy bien la visión y bueno, queremos que esto crezca bastante fuerte. Así que bueno, ahí nos pueden escribir y hacer que esto sea posible. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Perfecto, gracias Daniel, que tengas un muy buen día, bueno, la mejor de los éxitos y estamos en contacto. Chao, chao, que estén muy bien. Bueno, y gracias a todos los que están del otro lado, si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, porque de esa manera nos ayudás un montón. Ah, y seguís a las redes sociales de nuestro invitado, porque de esa manera nos ayudás un montón a pintar el mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.